Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo, y es que nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen dando de qué hablar, y mucho. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante intrigante. Kerem Bürsin pone límite a su manager sobre Hande Erçel, ¿qué oculta? Y créanme, vamos a desmenuzar todos los detalles y especulaciones que rodean esta noticia. Si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te encanta el drama y las historias del corazón de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en el fascinante mundo de las relaciones y las presiones de la fama, te invito a que le des a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Así nos ayudas un montón a seguir trayéndoles el contenido que les gusta. Así que, ¿qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y su manager en relación con Hande Erçel? Los rumores no paran de surgir y, como siempre, trataremos de separar la paja del trigo, analizando la información que tenemos y basándonos en lo que se ha filtrado a los medios. Parece que hay una nueva tensión en el aire, una especie de conflicto interno que involucra a Kerem Bürsin, su equipo de representación y, por supuesto, a la deslumbrante Hande Erçel. La pregunta clave es, ¿por qué Kerem estaría poniendo límites a su manager en algo relacionado con Hande? ¿Está intentando proteger su privacidad, su relación o tal vez está buscando tomar las riendas de su propia imagen pública? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco y recordar la historia de Kerem y Hande. Desde que protagonizaron Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, e incluso a nivel internacional. Su romance, aunque discreto al principio, se volvió una sensación mediática. Cada aparición juntos, cada foto compartida, cada entrevista donde se mencionaban, era motivo de titulares. Y como suele suceder en el mundo de las celebridades, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, tanto para los artistas como para sus equipos de representación. Ahora enfoquémonos en el límite que Kerem supuestamente ha impuesto a su manager. ¿Qué tipo de límites podría establecer un artista a su representante? Normalmente el manager se encarga de gestionar la carrera, buscar oportunidades laborales, negociar contratos y también, en muchos casos, de controlar la imagen pública y las declaraciones de sus representados para optimizar su popularidad y evitar controversias. Si Kerem está poniendo un límite, esto sugiere que hay algo que no le agrada o que considera que va en contra de sus intereses o de los de Hande. Una de las teorías más fuertes es que el manager de Kerem podría estar intentando capitalizar al máximo la fama de la pareja, quizás promoviendo constantemente noticias o proyectos que involucren a ambos, incluso si esto implica invadir su espacio personal o forzar situaciones que ellos prefieren mantener más privadas. Recordemos que tras su ruptura, Kerem y Hande han intentado mantener una relación cordial y profesional, y cada vez que se les vincula sentimentalmente, genera un aluvión de especulaciones. Quizás el manager está intentando reavivar esa llama, ya sea por razones de interés profesional o por presiones externas. ¿Qué podría estar ocultando Kerem? Esta parte del título es la que realmente enciende la curiosidad. Si Kerem está poniendo límites, es porque hay algo que quiere mantener oculto o bajo control. Podría ser. Primero, la verdadera naturaleza de su relación actual con Hande. A pesar de que ambos han declarado que son amigos y se respetan mutuamente, los fans no dejan de soñar con una reconciliación. Si Kerem está limitando a su manager, podría ser para evitar que se generen falsas expectativas o para proteger a Hande de rumores incómodos si ellos no están buscando un regreso público. Segundo, podría estar protegiendo su imagen o la de Hande de algún tipo de estrategia de marketing que no le parece ética o adecuada. Tal vez el manager está proponiendo entrevistas conjuntas, reality shows o proyectos que Kerem considera que no son lo mejor para su carrera o para la de Hande en este momento. Podría ser que Kerem sienta que se están beneficiando de su pasada relación sin un consentimiento pleno o de una manera que no les hace justicia como artistas individuales. Tercero, y esta es una posibilidad más especulativa, podría haber algún acuerdo privado entre Kerem y Hande sobre cómo manejar su relación con la prensa o cómo aparecer juntos en eventos. Si el manager de Kerem está ignorando o intentando ir en contra de este acuerdo, entonces el límite impuesto sería una forma de defender la confidencialidad y la autonomía de Kerem en su relación con Hande. Las noticias de la prensa turca a menudo sugieren que el círculo de Kerem, incluyendo a su manager, puede ser bastante activo en la promoción de su imagen.
Si su manager percibe que la presencia o mención de Ande Ercel genera un interés mediático significativo, podría estar intentando explotar eso. Sin embargo, Kerem, al parecer, ha decidido que hay líneas que no se deben cruzar. Imaginemos la escena, una reunión donde el manager le propone a Kerem una idea para generar contenido o una oportunidad de negocio que involucre a Ande. Kerem, quizás tras una conversación con Ande o simplemente por su propia convicción, dice hasta aquí. Puede que le haya dicho a su manager que no está dispuesto a dar entrevistas conjuntas, a posar juntos para podcasts que no sean estrictamente profesionales o a participar en proyectos que él considere que solo buscan revivir el pasado romántico. Esto habla de una madurez profesional y personal por parte de Kerem. A diferencia de otros artistas que podrían dejarse llevar por el impulso mediático, Kerem parece estar priorizando lo que él considera correcto para su carrera y su vida personal, y la de Ande. Es una señal de que él tiene un control más firme sobre su narrativa. ¿Y qué pasa con Ande? Aunque no estemos hablando directamente de su manager, la relación entre Kerem y Ande es simbiótica en cuanto a la atención mediática que generan. Si Kerem está protegiendo algo relacionado con ella, es probable que sea por respeto a su privacidad, a su carrera individual o a la dinámica que tienen como expareja que mantiene una buena relación. Los rumores sobre una posible reconciliación son pan de cada día, y cada vez que comparten un like, un comentario o se les ve en el mismo evento, las redes sociales explotan. Si el manager de Kerem está avivando estas llamas sin el consentimiento de Kerem, es comprensible que él ponga un freno. Podría ser que Kerem no quiera que se malinterprete su amistad y que se genere una presión innecesaria sobre Ande. Además, en el mundo del espectáculo, a veces los managers tienen intereses propios que no siempre se alinean perfectamente con los de sus representados. Quizás el manager de Kerem está viendo una oportunidad de oro para revitalizar la atención sobre ambos, generar más contrataciones conjuntas y, en última instancia, más ingresos. Pero Kerem, en este caso, parece estar defendiendo su autonomía y su relación de ser mercantilizada de una manera que no le parece apropiada. Podríamos estar ante un escenario donde Kerem está diciendo, mi relación con Ande es asunto nuestro. Si hay algo profesional que compartir, lo anunciaremos nosotros o lo haremos de manera consensuada. No quiero que se especule o se arme un circo mediático artificialmente. Es una forma de decir, tengo voz y voto en cómo se presenta mi vida y mi carrera, especialmente cuando involucra a alguien tan importante para mí como Ande. La verdad es que hasta que Kerem o Ande no hablen directamente sobre el tema, todo lo que tenemos son especulaciones. Sin embargo, el hecho de que se hable de poner límite, sugiere una acción deliberada por parte de Kerem. No es una simple indiferencia, sino una postura activa. En conclusión, lo que parece estar ocurriendo es que Kerem Bürsin está tomando un rol más activo en la gestión de su imagen y su relación con Ande Ercel, especialmente frente a las posibles iniciativas de su manager que podrían estar orientadas a explotar su pasado juntos. Él parece estar priorizando la privacidad, el respeto mutuo y quizás la protección de Ande de una presión mediática excesiva o de rumores infundados. El que oculta se reduce probablemente a la voluntad de mantener bajo control la narrativa de su vida personal y profesional, evitando que otros dicten las reglas o se beneficien indebidamente de su conexión. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado las posibles razones detrás de este supuesto límite que Kerem Bürsin ha impuesto a su manager en relación con Ande Ercel, explorando las complejidades de la fama, las relaciones y las estrategias de representación en la industria del entretenimiento. Es fascinante ver cómo los artistas, a medida que ganan más experiencia y reconocimiento, buscan tener un mayor control sobre su propia historia. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos arrojado un poco de luz sobre este enigmático tema. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está ocultando Kerem? ¿Creen que es correcto que él ponga límites a su manager de esta manera? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó el contenido, no se olviden de regalarnos un gran pulgar arriba, eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, o simplemente les encanta el chisme del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.